¿Qué opinamos del cierre escolar anticipado? Ventajas, retos y nuestra experiencia. Comenzamos. Hola, hola, bienvenidos a nuestro primer episodio de Maestras sin filtro. Un espacio para descargar, sostener y aprender. Nosotras somos Pichi Y Chivis. y somos dos maestras interesadas en hablar y platicar con ustedes sobre temas súper interesantes. Pero no solamente somos maestras, somos amigas y somos comadres. Un espacio que empieza hablando sobre educación, pero termina quién sabe dónde. Sí. Y bueno, comenzamos con un tema que es súper polémico y que ahorita nos tiene a los maestros Y a los papás. Entonces vamos a hablar sobre todos estos temas que, como ya lo mencionamos, a papás y a maestros y alumnos nos tiene vueltos locos. ¿Se adelanta el cierre del ciclo escolar? Y bueno, para eso me gustaría comenzar preguntando ¿cómo te enteraste de la noticia? Me enteré por una colega, mami de la escuela donde está mi niño. Ella me mandó la noticia, me dijo, oye, ¿ya viste? ¿Ya te enteraste? Y yo no sabía de qué me estaba hablando. Ya vi la información y primero confirmé si era real o no, o era IA o así. Entonces ya a partir de ahí pues empezaron a fluir un montón de información de que sí es cierto, de que sí no es cierto, de qué va a pasar con un montón de cosas. Sí, a mí me pasó muy similar. No quise hacer caso hasta que no llegara la información de manera oficial, ¿verdad? Porque como maestros nos regimos por lo oficial. Entonces, cuando me llega el documento oficial por parte del Instituto de Educación, sí fue una bandeja de agua fría, porque estamos a 3 o 4 semanas de terminar un ciclo escolar y no es una cosa sencilla el cierre del ciclo escolar. Conlleva una evaluación formativa, conlleva cierres de contenidos, de proyectos, y pues sí, en un principio generó demasiada angustia y estrés, y la verdad también pues un poco de enojo y de molestia por las razones que argumentaban que era lo que tenía que ser. Entonces no creo que sean tan válidas esos argumentos, en mi opinión, pero pues nos tiene de cabezas a todos. Sí, es una noticia que pues te metes a las redes y está repleto de esto, de el cierre del ciclo escolar, qué va a pasar. Hay muchas cosas, ¿no?, que se dicen alrededor de ellos. Así es, y es que también pues no olvidemos que nuestra prioridad como maestros y como maestras es el aprendizaje de nuestros alumnos, y tomar una decisión tan importante y soltarla al público de la manera en que la hicieron, híjole, sí, me sorprende que una noticia de esta índole haya sido tomada tan a la ligera por parte de las autoridades federales. Creo que... Yo siento que no se tomó tan a la ligera, pero que más bien se hizo extensiva, porque no sé... A mí ya me habían llegado los rumores de que en Jalisco se iba a cerrar el ciclo escolar antes por el Mundial. Y pues supongo que se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a hacerlo extensivo para que no sea como que uno sí, uno no, que se haga de manera general, y tomando en cuenta que por eso después se va a regresar el 17 de agosto para trabajar 2 semanas y regularizar. Pues sí, pero desfase. quieres recuperar en 2 semanas lo que no vas a hacer en 5 semanas, porque te están quitando todo el mes de junio y 2 semanas de julio. Estamos hablando de que son, por semanas realmente útiles, ponle 4 semanas. Yo diría que el mes de junio, porque realmente Sí, 4 semanas, justamente. ya al fin del ciclo escolar, por la carga administrativa que nos piden mucho antes estar subiendo evaluaciones, esas 2 semanas. El tiempo efectivo serían las Sí, 4 semanas, 4 semanas. pero insisto, o sea, al final del día recuperar en 2 semanas lo que estás perdiendo en 4 semanas, pues no es, para mí no es de locura. Y aparte estás rompiendo con un seguimiento, con un proceso, con un cierre. No es como que, bueno, ciérralo ya, se acabó, cierra el libro y nos vamos. Pues no, rompes como demasiados esquemas que un maestro tiene. Entonces, pues son noticias que generan demasiada polémica, angustia por padres de familia. Oye, tú como mamá y yo también como mamá, ¿qué nos generó esto? O sea, eso también sería bien importante escucharlo. Bueno, ayer le decía aquí a mi comadre que me preguntó una señora, oye, ¿y usted qué piensa del cierre del ciclo escolar?
ella no sabía que yo, pues, fui maestra frente a grupo, que actualmente no trabajo y cosas así, pero yo dije, bueno, puedo verlo desde diferentes perspectivas. Como maestra me preocuparía, o sea, si yo estuviera ahorita trabajando frente a grupo, me preocuparía así como estás tú, porque es acelerar todo, es cerrar procesos, es decir, o sea, yo que quería dar como los últimos 100 metros de la carrera y darle así como que a todo, pues ya, se queda volando ese espacio. Entonces hay mucha incertidumbre. Y aparte que todavía vienen las interrupciones del festejo del Día de Maestros, que siempre es como también un tema de que, ¿no? Pero yo dije, bueno, si lo viera como maestra, sería ese mi punto. Sí, hasta estaría molesta, sobre todo por todas las trabas que luego ya tenemos con el sistema y todavía esta interrupción. Todo lo administrativo. Más que nos van a pedir, o sea, no es como de, bueno, como ustedes no sabían, no me vayan a entregar tal cosa, tal no. Tienes que cumplir al 100 con todo para poder cerrar. La otra es, digo, como mamá que ahorita no trabaja, digo, ay, a mí ahorita sí, personalmente no me pasa nada, no me interesa que lo cierren antes porque pues soy maestra, yo puedo trabajar con mi hijo, siempre estoy buscando espacios de aprendizaje, entonces para mí hasta mejor, tendré más espacio con mi niño, pero para la mayoría de los papás no es así. Lo que pasa es que para los papás trabajadores, que te decía ayer, los papás queramos o no, las escuelas son guardería. Sí. Las escuelas muchas veces son guardería. Y no porque los padres de familia quieran, no, porque pero es una necesidad social, claro, que alguien atienda a tu pequeño mientras tú estás trabajando para llevar el pan a tu familia, ¿no? Así es. Yo como mamá, fíjate que lo veo de un punto diferente y te voy a decir porque yo soy mamá de 3. Entonces sí se vuelve un poco caótico. No. Y entonces se vuelve un poco caótico el tenerlos encerrados, bueno, en la casa, o buscar actividades diversificadas para las edades de mis hijos, y pues quizá no se tienen los medios para pagar inclusive hasta un curso de verano que te cobran 800 pesos la semana por niño, y entonces multiplica los 800 por 3 que tengo. Entonces son 2,400 a la semana. La comida del mes. Más el desayuno, más la comida, más. Entonces, si realmente nos vamos a la realidad económica de nuestras familias, es imposible que acudan a este tipo de actividades donde necesitan pagar. Y eso por un lado. Por otro, yo también pienso en los accidentes. Si nos vamos a estadísticas, los accidentes más que se dan con los niños es durante los periodos vacacionales. Sí, porque están más tiempo en casa. Así es. Y bueno, por supuesto que viene la incertidumbre de dónde voy a dejar a mis hijos si yo tengo que trabajar. ¿Con quién los voy a dejar? Hay quienes optan inclusive hasta por dejarlos solos durante su jornada, o encargados de sus hermanos mayores. Entonces, sí es un tema que yo sigo insistiendo, se tomó muy a la ligera, se tomó sin tomar en cuenta el impacto social que tenía esta decisión. Entiendo la parte de que viene un mundial y pues lo que genera y conlleva esto, sin embargo también cuestiono muchas cosas. O sea, el mundial sí es algo pues a lo mejor histórico, a lo mejor algo deportivo, hay quienes son aficionados, pero no toda la gente es aficionada. No, comadre, pero por ejemplo, y vamos a ver algo real. Cuando estábamos en la normal, yo me acuerdo que cuando eran los Juegos del Mundial, nos dejaban prender la tele. ¿Y por qué este año no? O sea, la mayoría de los salones tienen proyector, tiene la maestra una computadora donde se puede ingresar y se puede transmitir. O sea, mi molestia. Mi cuestión es ¿por qué quieres romper con un proceso de aprendizaje de los niños? Para mí, como maestra, nada está por encima del aprendizaje de una nación. Porque pues el fútbol, ¿cuánto dura el partido? Son 90 minutos de cada juego. Entonces digo, híjole, no creo que el niño vaya a tener algo positivo con esta decisión. Ahora, la otra parte que también se comenta, que las escuelas no están equipadas para el calor que hay. Y bueno, aquí estamos en Aguascalientes y realmente el clima no es tan
intenso como otros En estados, como Sonora, por ejemplo, Monterrey. Monterrey, que tiene pues obviamente temperaturas claro que más altas, pues empiezo a equipar las escuelas, ¿no? Y no es como, pues cancelo clases porque calor siempre ha habido. Entonces no es como, para mí no es un sustento el tema del calor. Es algo natural y el ser humano creo que también está diseñado para ir adaptándose a los cambios climáticos que ha habido durante muchísimos años. Sí, no, yo le voy más a la parte del mundial, bueno, pero independientemente de que si fue por el calor o fue por el mundial, la noticia está que se cierra el ciclo escolar antes, se regresa a Hasta 2 el día de hoy semanas, es esa, así es. pero sí es cierto del impacto que tiene Es que como no, sociedad, no, porque sí. durante la pandemia, por ejemplo, o sea, pues yo trabajaba en una escuela con bajos recursos, con un capital cultural también muy bajo. Entonces, nuestra escuela y como muchísimos contextos también de México se vieron muy afectados porque los papás, o sea, yo no me preocupo porque soy maestra, porque yo puedo trabajar con mi hijo, pero no todas las personas tienen ni la capacidad, ni el conocimiento, Ni la paciencia para ni poder el estar cuidado, trabajando con sí, sus claro. hijos. Muchas veces es, ten el celular y entretente mientras yo me pongo a hacer lo que tengo que hacer. Sí, no, indudablemente el tiempo que los niños están en casa, las pantallas son las encargadas de educar, de guiar, de entretener a los niños. Entonces, Pues tal vez quisiera así como, ojalá que tengan pensado hacer un proyecto tipo Aprende en Casa o pasar contenidos de Aprende pues en sí, pero Casa. también hay que ver la realidad de los papás que son conscientes y de realmente que se fijen en utilizar estas herramientas tan importantes y que les apoyan a los pequeños. Para mí, creo que no hay mejor educación que dentro del aula. Sin distractores, sin otras necesidades que mamá tengo hambre, ya quiero comer o mis hermanos ya gritaron. Entonces creo que la mejor forma de aprender es estando con una persona especialista porque para eso nos preparamos durante 4 años de carrera y después le seguimos preparándonos más. Entonces creo que sí es un tema bastante complicado, pero también creo que necesitamos tener más conciencia en la toma de decisiones y en la publicación de noticias hasta que no sean certeras, porque mueves a la población y se hace un caos y después dicen, ¿saben qué? Siempre no. Estamos todavía en espera y trabajando y tomando. Entonces, ¿como para qué informas si todavía no hay una decisión como bien establecida? Entonces, desde ahí cuestionaría mucho el tema de la comunicación que hay desde nuestras autoridades. Imagínate, si hay rompimiento de comunicación desde la federación, ¿cómo nos llega la información a nosotros como maestros? Y al final del día, quienes enfrentamos a los padres de familia y a toda la incertidumbre que ellos generaron, pues somos nosotros. Sí, yo creo que el lunes, a ver cómo llegan los papás. El lunes va a ser un Acá, por ejemplo, bueno, escuela privada y dicen, bueno, ¿y qué? O sea, ¿nos van a pagar vamos a tener que pagar colegiaturas de los meses? Es que eso también es otro tema, porque tú estás pagando por las clases y entonces no puedes como que, ya, no doy clases, pero sí págame. Aunque también a los maestros hay que pagarles. O sea, mueve muchísimas cosas. También la educación, nos guste o no, mueve muchísima economía. Muchísima, o sea, ¿El país? Mi hermano que es taxista me dice, no, o sea, se nota cuando los niños están de vacaciones porque no hay tanto trabajo, porque las actividades empiezan más tarde, pero cuando comienzan las clases, o sea, se saturan las vialidades, se acaba todo, o sea, todo se mueve. Las papelerías, y las tienditas para los lunches. Todo, realmente movemos una economía, híjole, bastante amplia. Entonces sí, pues es un tema que todavía está en desarrollo, todavía no tenemos con certeza, porque a pesar de que ya se mandó un oficio y un documento por parte del Instituto de Educación de Aguascalientes, pues también veo y sigo las noticias de nuestra presidenta y
pues ella mencionó que todavía no está nada establecido. Todavía el día de ayer se le preguntó al secretario de Educación y pues él seguía en que se suspende el 5, pero vamos a ver cómo regresamos o cuándo regresamos, cuándo inicia más bien el siguiente ciclo escolar. Entonces creo que todavía no están definido como todo. Yo espero que lejos de pensar en un mundial y en juegos que no demerito para nada lo importante que son, pero la educación de un país creo que no puede depender de un juego, no puede depender de unos juegos mundiales que se puede inclusive suspender los días que hay juego, porque tampoco todos los días hay juego. Entonces pudiéramos tomar como esas decisiones de los días que hay juego, a la hora que empieza, pues se suspende una hora antes para que alcancen a llegar a sus casas. O en las escuelas, como decíamos. O como sea, antes se ver, hacía, o sea, se puede, yo recuerdo que hasta juntábamos 2 o 3 grupos y se proyectaba en grande. Y también es emocionante ver los juegos con los niños, ver cómo se emocionan, cómo comparten, cómo se abrazan entre ellos. Bueno, me tocó esa parte y fue también muy bonita. Pero sí creo que yo no estoy de acuerdo como maestra, porque luego también se mencionaba que los maestros lo habíamos pedido. A mí nunca me preguntaron, yo no contesté ninguna encuesta. Y si me hubieran preguntado, mi respuesta sería no, porque mi prioridad es el aprendizaje de mis niños y yo como maestra de primer año aún tengo que cerrar muchísimo aprendizaje con ellos. Fíjate, justamente ayer en el festejo del Día de Mamá, decía una mamá, decía, mi hija apenas está aprendiendo a leer porque pues sus procesos son individuales, y dice, apenas está aprendiendo y yo la verdad pues no soy la mamá más perfecta y yo no la pongo a hacer tareas y a mí me cuesta trabajo esto, pues voy a tener que buscar dónde, o sea, quién me le va a dar clases porque pues yo no puedo. Entonces imagínate, son cuántas semanas sin trabajar esa parte. No, la verdad es que desapruebo totalmente la cantidad de receso escolar que se quiere dar. Y tú, Ivonne, por ejemplo, ¿sí estarías de acuerdo en darla en línea? En caso de que dijeran, bueno, como sí se va a afectar, entonces las clases van a ser en línea como en pandemia. No estaría de acuerdo, te voy a dar mis motivos. Porque ya dijeron que son vacaciones. No, tampoco. No, pero soy mamá. Y yo cuando soy mamá aquí en mi casa soy mamá. Y una mamá no puede decir, vete para allá, quítate porque estoy en clase y no te voy a atender. Y tampoco voy a exponer a mis hijos a un accidente porque yo tengo que estar en clase porque mi esposo sigue trabajando, él no para de trabajar. Entonces, yo no, o sea, si a mí me dijeran, bueno, tus hijos les voy a poner una escuela donde van a ellos a estar mientras tú vas a dar clase, bueno, pues entonces ahí sí, que claro que por supuesto que no lo van a hacer, y entonces no estoy dispuesta a desatender tampoco a mis hijos por... Pero si te lo obligo, o sea, si al final dijeran, ¿se va a hacer? Pues estoy obligada a lo que el sistema me diga. Al final del día esta es una realidad. Mi patrón me está indicando esto, sin embargo, bueno, ya tendría yo que... Mira, si nos vamos a la realidad netas. Del planeta. No hay una educación de calidad. No va a haber una educación de calidad. ¿Por qué? Porque voy a estar aquí, pero también voy a estar acá. No, es como... Y entonces... fingir un poquito. Sí, es como maquillar que se está atendiendo la educación como debe de ser, pero la realidad es que como maestra y como mamá, pues también tengo necesidades personales que atender. En el sentido de atender a mis hijos, no de que me voy a ir de fiesta o de parranda, y no, pero tengo a mis hijos y también es mi vida entera mis hijos. Una mamá igual ayer le preguntaba a una de las autoridades de la escuela. Decía, oigan, pero pues si nosotros somos escuela privada, ¿por qué que nos dejen? O sea, nosotros no queremos que nos dejen, pues no. No, o sea, es no. que las escuelas privadas también se rigen Claro. por la Secretaría de Educación Pública. Entonces, por eso les emiten un documento oficial de que terminaron o concluyeron sus estudios Claro. en esa institución privada, pero que al final del día está pues anclada a la Secretaría de Educación Pública.
Entonces, pues nada está asegurado, nada está fijo, pero sí reiterar que como maestra no estoy de acuerdo y siempre velaré por la educación de mis pequeños. Y la educación de mis pequeños está en la escuela, está en el intercambio entre pares, pues en el aula, en las preguntas, en la reflexión, en el análisis que diariamente se hace. Y por ejemplo, en primer año tengo pequeños que me pueden brincar en 15 días, o sea, el proceso que ellos llevan de lectoescritura, hay niños que te avanzan de repente. Y, sí, de un día a otro dices, sí, ya, pero si ayer no sabías. Sí, entonces imagínate para los pequeños de primer año lo importante que es terminar las semanas que corresponden al ciclo escolar. Yo te quería Entonces, platicar pues, bueno, justamente algo de la pandemia que aquí son 4 semanas, bien decíamos, ¿no? Pero no son 4 semanas de aprendizaje, porque el aprendizaje no solamente es la teoría. A mí me preocupa, o mi preocupación como mamá es más el espacio donde mi hijo no va a tener momentos de socialización. Sí, es de que esparcimiento, o sea, esa parte de, ¿recuerdas que en pandemia era como mucho es que se está viendo muy afectada su cuestión psicológica, emocional, claro, su autorregulación? Y se nota, cuando los niños están de vacaciones, es como que piden correr, piden salir, piden hacer cosas que en las escuelas sí se tiene ese espacio para hacer. Sí, no, es que indiscutiblemente es un tema que les va a afectar. Los más afectados van a ser los pequeños, porque bien o mal, pues nosotros ya tenemos una profesión, ya nuestros hijos tienen la fortuna de tener una maestra en casa y que quizá tú y yo podemos buscarles actividades acorde a su nivel y buscando siempre el que aprendan y aprendan más. Pero pues cuántas maestras somos a nivel nacional y cuántas familias son a nivel nacional. Entonces, el impacto emocional también que genera el encierro, porque mamá tiene que seguir trabajando, papá tiene que seguir trabajando porque la vida continúa, porque la economía tiene que fluir. Entonces, sí es un tema que va a impactar demasiado a los niños. Creo que los más afectados en este tema son los niños. Pierden ejercicio en educación física, pierden inglés, pierden, hay quienes tienen clases de regleta, tengo conocimiento de escuelas que tienen clases de regleta, hay escuelas que tienen clases de francés, de japonés, entonces no nada más es, ya no aprendí a leer y escribir, suma, resta, multiplicación, división, no, o sea, es un aprendizaje integral que se está perdiendo. En casa los pequeños que hacen, estar acostados en la tablet o en la sala viendo tele, y esa es nuestra realidad social, no hay que taparnos, somos sin filtros. Esa es nuestra realidad social. Inclusive, papás, seamos honestos, ¿qué hacen nuestros niños cuando llegan de la escuela? Pero ya tuvieron 5 horas pues de aprendizaje y de 0 pantallas y de 0 estar metido dentro de una pantalla. Pero imagínate quitarle esas 5 horas de aprendizaje y métele más pantallas, pues ¿qué vamos a crear? Y aparte dañamos su visión, su concentración, pues su nivel de estrés, porque no están sacando en ejercicios, Movimiento. No, la verdad es, y aparte también las mamás se saturan. O sea, yo como mamá digo, me canso más en mi casa que cuando trabajo, y esa es una realidad, porque de perdido cuando trabajo pues me desconecto un poquito de mis niños, ellos están en la escuela, ellos están aprendiendo, y yo también trabajar es mi pasión y digo, me relaja, pero llego a casa y tienen una mamá desconectada de ellos todo el día, a que todo el día estén tras de ti, mamá, quiero, dame. Entonces, también tenemos mamás frustradas, cansadas, desveladas, y aparte, sí. O sea, porque es atiende a los niños, es lava la ropa, claro, y es más cansado porque todo el día la casa está hecha un caos. No te cansas de recoger cuando ya tiró uno, ya tiró el otro, lava la ropa, la comida, los trastes, no se diga, se multiplican y se multiplican y se multiplican. Entonces, pues son mamás más cansadas, y ese tiempo que ellas tienen, quien es ama de casa, que tienen ese tiempo de soledad, de paz, de cocinar de manera pacífica, con amor, y no estar con que, hazte para allá, te puedes quemar, y no agarres esto.
cambia totalmente inclusive hasta el estado emocional de los padres de familia, que tampoco se está tomando en cuenta y que también es bien importante y son importantes en el tema de la educación. Entonces sí tendríamos que valorar muchos aspectos para tomar una decisión tan importante como un mundial que está moviendo a un país entero en cuestión educativa. Entonces, pues esperemos a ver qué dicen nuestras autoridades, con qué nos van a salir. Y si no, pues ya veremos qué hacemos aquí también nosotros. Claro, Para apoyarlas. sí. Podríamos inclusive empezar a hacer videos de cómo enseñar la suma, cómo darles tips. Si les gusta, mándenos un mensajito y con gusto planeamos hacerlo. Sí, algunas actividades apoyando a mamás. O sea, apoyando a las mamás de qué manera podemos nosotros como mamás apoyar el aprendizaje de nuestros hijos. Sí, sin frustraciones, sin gritos, sin enojos. O si le vas a poner la pantalla, a ver, ponte a ver a las maestras sin filtro. Sí, aunque sea una hora, órale. Ponte la clase ahí con ellas. Sí, la verdad es que es un tema también que sería muy interesante, que Imagínate las mamás yo nos leyéndoles. dijeran, ay, estaría padrísimo leerles y preguntarles y, híjoles, estaría muy bonito tener esa interacción con nuestros alumnos y pues que los medios de comunicación nos sirvan para acercarnos a ellos y a todas las mamás y papás que van a padecer las decisiones de pues nuestras autoridades. Primero todos los La verdad, niveles se vio la falta de comunicación que tiene el gobierno federal con el secretario de Educación. Y perdón que lo mencione, pero es que es una realidad. O sea, no es posible que se lance una información cuando todavía no está la presidenta informada y autorizada esta información. Sí, es como si tú dijeras, ¿verdad? O sea, tú como maestra dices, chicos, mañana no va a haber clase y el director ni enterado. Claro, sí, o sea. Y los papás, ¿pero por qué? Claro. O sea, ¿cómo? Claro. No, pues no, es que hace mucho calor. Voy a ver el fútbol y pues ni modo, se quedan en su casa porque tengo que ver el fútbol y no puedes tomar decisiones tan a la ligera sin pensar en la afectación que esto va a tener. Sí, ya ves, o sea, sí. No estoy a favor de eso y pues sí hacer un llamado a nuestras autoridades de tener mayor comunicación entre pues los secretarios y la presidenta y todas las autoridades, y cuando ya esté una información realmente certera, comprobada, pues entonces ahora sí lanzar los oficios federales, gubernamentales, institucionales, para informar a la sociedad la toma de decisiones. Y también no decir que ya tomé un censo y que los maestros están a favor, cuando a mí no me llegó ningún tipo de pregunta y vuelvo a repetir, no votaría a favor de cerrar un ciclo escolar tan anticipado. Porque no nada más afectas, también ponte a pensar las escuelas que ya tienen un programa de clausura en lugares establecidos. O sea, eso también es otro tema, ya tienen contratado, pagado, ya tienen un evento pues diseñado, establecido, que no es como que, ay, pues me cambias de lugar porque todas las escuelas van a querer cambiarlo. Entonces, híjole, sí toca muchos puntos. Muy apresurada la información. Y hace rato estaba viendo que el día lunes el secretario dice que ya se va a reunir con toda el gabinete y la comitiva federal para tomar una decisión. Espero y les pido que sea pensando en la sociedad y no pensando nada más en lo que va a afectar. O sea, imagínense, todavía estamos viviendo los estragos de la pandemia. Tenemos chicos, tengo compañeras maestras y familia maestra que trabaja en preparatoria y que me dicen, no, es que no, vieron el tema de cuántos anillos tiene el logo de los Juegos Olímpicos. Y no, pues son 5. No supieron cuántos eran. Y ya, pues ella les explicó que eran 5. ¿Y ustedes saben por qué son 5? Pues claro que por supuesto que no. No, pues son 5 porque son 5 continentes. Oigan, ¿cuáles son los continentes? Nivel prepa. Francia,
cuando me preguntó, me platicó, de verdad como maestra, digo, híjole, esos huecos que tenemos de aprendizaje, y pues si nos regresamos a pandemia, son temas que se vieron durante sexto, quinto de primaria y Sí, secundaria. no, pero bueno, independiente de las competencias para la vida, ese es un conocimiento universal, pero Sí, es un las conocimiento, competencias, claro. es un conocimiento cultural. ujú, Sí, al final del día, claro, las competencias para la vida tienes que manejarlas y desarrollar habilidades críticas, reflexivas, analíticas, pero son contenidos básicos que debes de conocer en prepa, o sea, en secundaria, y que no podemos, o sea, a lo que voy es que el hueco de aprendizaje que dejó la pandemia, Se sigue todavía viendo. los estragos los estamos viviendo. Entonces, estos serían otros estragos que pues lo vamos a seguir viviendo el próximo año y que después nos van a traer como maestras y córrale maestra porque todos tienen que aprender y tienen... sí. y Hagan sus entonces, ajustes, sí, porque hagan sus ajustes y entonces, ¿cómo ajustas? ¿Cómo ajustas algo que no te alcanza? Es como si el gobierno te dijera, no, pues con 100 pesos cómprate para la quincena todo tu mandado. ¿Cómo lo ajustas si el kilo de frijoles está muy caro, las tortillas en 30 pesos? ¿Cómo lo ajustas? No puedes ajustar algo que no alcanza. Entonces, pues, es lo que pienso. pues ahora sí cerramos. Pues ya nos vamos. Espero que les haya gustado este episodio de Maestras sin filtro. Los esperamos, escríbanos de qué más les gustaría que habláramos y si les gustaría que hiciéramos los videos para apoyarles en caso de que esto continuara, ¿sí? Entonces, nos vemos muy pronto. Nosotras fuimos Pichi Y chivis. Bonito día.